Bueno, buenos días para todos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la serie de webinarios pues, que programamos permanentemente para todos nuestros clientes y personas que nos siguen digamos, en el contenido que en torno a inteligencia de negocios y analítica pues permanentemente estamos generando. Pues bien, como bien sabemos, el día de hoy pues tenemos un webinario que es bastante interesante y es storytelling, y no es más que contar historias a partir de los datos, y es, digamos, una de las principales características que debe contar las visualizaciones que realizamos en las diferentes, digamos, soluciones de BI. Digamos que es mucho mejor para un usuario final cuando encuentra en sus datos, pues realmente las respuestas que está buscando. Y para ello, pues es bien importante, pues contar con los datos, historias, de manera que puedan tomar mejor sus decisiones. Bien, antes de comenzar y darle paso a Estefanía Melú, quien nos va a acompañar el día de hoy con el webinar y la demostración más bien de storytelling en algunas de soluciones de BI, de analítica, pues simplemente un recorderis de quién somos nosotros. Pues somos IT Nova, somos una compañía colombiana con operaciones en toda América Latina, desde México hasta Chile, Argentina. Pues prestamos nuestros servicios precisamente de inteligencia de negocios y analítica. Más adelante les comentaré bastante rápido cuáles son, digamos, nuestros servicios asociados a analítica, no sin antes comentarles pues que hoy en día somos partner tanto de SAP, de TIPCO, donde tenemos dos grandes soluciones, una que es Jaspersoft, la otra es Spotware, e igualmente trabajamos con toda la plataforma de Azure, de Cortana, que encontramos en Microsoft, donde encontramos pues una serie de funcionalidades, de herramientas, de soluciones que nos permiten cubrir y solucionar pues determinadas necesidades de inteligencia de negocios y analítica. Bien importante para que lo tengan presente, digamos, a las personas que nos acompañan por primera vez en estos webinarios, pues igualmente somos partner de SAP, y en SAP pues prestamos servicios asociados a la ERP como tal, partiendo precisamente de la analítica, de donde trabajamos con SAP Business Object, y ahí digamos pues también trabajamos con SAP Business Object Cloud, que es una solución cloud, como su nombre lo dice, que nos ayuda a responder pues preguntas de negocio bastante complejas. Digamos que ahí, como lo pueden ver en pantalla, pues hay varios servicios asociados a las soluciones de SAP de analítica particularmente. Y en otro sentido, pues igualmente, digamos, trabajamos con las diferentes soluciones, necesidades que puedan tener nuestros clientes de base instalada de SAP precisamente en América Latina. Y en inteligencia de negocios, donde quiero ahondar un poco más, y digamos es el tema que nos compete el día de hoy, digamos que nuestros servicios en BI y analítica pues van un poco desde la consultoría estratégica, y es entender un poco pues las necesidades, los objetivos que tiene la compañía, y poder alinearlos con los objetivos estratégicos de un proyecto de inteligencia de negocios. Es hacer un entendimiento, es encontrar o conocer muy bien los requerimientos que puedan tener las diferentes áreas de la compañía, con el objetivo de poder levantar un proyecto de BI que pueda cumplir con los objetivos planteados. Igualmente hablamos de continuidad, de continuidad precisamente de estos proyectos, y estos proyectos de continuidad, digamos que nos apoyamos precisamente en el diseño y análisis de reglas de negocio, en la maduración precisamente de estas estrategias, de manera que podamos precisamente contar, digamos, con un roadmap de maduración precisamente de los proyectos de BI. Hablamos de gestión de datos, básicamente a lo que concierne a procesos de TL, que son pues tan importantes al momento de construir un data warehouse pensado para proyectos de BI, y igualmente pues en el diseño e implementación de bodegas de datos, en infraestructura de Big Data cuando se es necesario. Y bien importante, gobernabilidad de datos, que gobernabilidad de datos es saber quién es el dueño del dato, poner la mejor calidad precisamente hacia los datos. Hablamos igualmente de implementación de soluciones de BI, nos referimos al diseño de reportes, tableros, el tema de autoservicio, que es tan importante para empoderar a los usuarios finales. Y por último, pues hablamos un poco de geoanalítica.
Al final, digamos que hablamos un poco de analítica más avanzada, una analítica más de negocio que nos va a permitir pues definir e implementar modelos predictivos, modelos estadísticos basados precisamente en lenguajes de programación estadística como R, como MATLAB, como Python y que nos van a permitir precisamente pues responder preguntas de negocio. Y para terminar, pues no voy a ahondar en ninguna de estas soluciones, simplemente quiero mencionarlas. Estas son las soluciones con las que, digamos, hoy en día trabajamos, no sin antes hacer un comentario bien importante y es que la solución de BI y la solución de analítica, pues no es más que un componente que nos va a permitir responder preguntas de negocio. Hay soluciones en el mercado que son bastante buenas, en su mayoría pues todas son bastante buenas, digamos unos con unas ventajas competitivas frente a otras, pero pues reiterando que no son más que un componente de inteligencia de negocios. Simplemente quería hacerles esta pequeña introducción. Voy a pasarle el control a Estefanía Melú, quien es la consultora que hoy nos va a acompañar precisamente con la demostración precisamente de storytelling, de precisamente de contar historias con los datos. Así que, Estefanía, te paso el control. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Daniel, ¿me escuchas? Perfectamente. Vale. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, la idea es que hoy hablemos un poco sobre storytelling, sobre la importancia de este concepto cuando lo relacionamos con nuestros datos, que abarquemos temas empezando de por qué contar historias, por qué relacionar nuestros datos con las historias y cómo este concepto estructurado nos permite generar cambios, nos permite inspirar acciones y nos permite generar valor dentro de las organizaciones. Si bien es importante que nosotros recopilemos, agrupemos, analicemos nuestros datos, creemos visualizaciones, dashboards, respondamos preguntas de negocio, el valor no se crea hasta que nosotros transformamos toda esa información que tenemos en acciones materializables, ¿cierto? En resultados y en cambios que de verdad inspiren lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para iniciar, quería comentar esta frase de Stephen King que dice que los datos tienen una historia importante que contar y que nosotros somos la voz clara y convincente que permite transmitir esa historia. Entonces, para empezar, quiero que veamos inicialmente qué significa que nosotros podamos generar valor con los datos que tenemos. Como ya lo había mencionado anteriormente, una vez que las empresas empiezan a recopilar datos y a combinar todo tipo de fuentes, el próximo paso difícil realmente es crear valor dentro de los datos. Los datos pueden tener gran cantidad de valor potencial, pero este valor no se crea hasta que se descubran ideas y hasta que esas ideas se traduzcan en resultados o en acciones que sean materializables. El economista en jefe, el doctor Hal Varian, dijo que la capacidad de explotar los datos, es decir, que nosotros podamos entenderlos, que los procesemos, que los visualicemos ya con herramientas de BI y que los comuniquemos, es una habilidad que va a ser enormemente importante en las próximas décadas. Y para ponernos un poquito en contexto sobre la importancia de estas habilidades de última milla, que es la comunicación de los datos, ¿cierto? Quiero contarles el dato de LinkedIn que informó que recientemente el análisis de datos es una de las categorías de habilidades más importantes en los últimos 2 años. Y no solo eso, sino que durante 4 años se ha ocupado en los 3 primeros lugares para los reclutadores de personal. Entonces, digamos que la importancia de las habilidades de última milla no solamente son aquellas que me permiten entender y procesar los datos, transformarlos de la forma que yo los necesito, ¿cierto? Desplegarlos y configurarlos en visualizaciones y en dashboard, sino finalmente comunicarlos y son aquellas habilidades las que me permiten convertir las ideas en acciones, son las más requeridas actualmente. Y el problema es que la mayoría de nosotros inicialmente nos quedamos en la parte inicial, en la que solamente montamos las visualizaciones y los dashboards, pero no nos preocupamos por generar un impacto y por generar cambios. Entonces, otra de las razones por las que la necesidad de narradores de datos va a aumentar en el futuro es que las capacidades de autoservicio en términos de BI y de VA ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque el grupo de personas que generan ideas se expanden ya más allá de los analistas, de los perfiles de los científicos de datos
y se agrupa a todos los usuarios de negocio, a todos los usuarios de los procesos de negocio. Adicionalmente, la expansión, ¿cierto?, y la propagación de las nuevas herramientas de datos facilita el acceso y la exploración de estos por parte de todas las personas. ¿Eso qué implica? Que va a haber una gran cantidad de ideas que se generan en las empresas, pero a menos que nosotros podamos mejorar la comunicación de esos conocimientos, también vamos a ver una peor tasa de conversión. Es decir, no vamos a poder convertir estas ideas en acciones y no vamos a propiciar ningún cambio. Entonces, para ponernos también un poquito en contexto de dónde se ve esta información o dónde podemos ver estos escenarios que estamos comentando, si nosotros nos hemos dado cuenta, los portales de noticias como New York Times, el Washington Post, The Guardian, incorporan últimamente y con mayor frecuencia el uso de gráficos dinámicos en su periodismo, ¿cierto? Los políticos, los activistas y los reporteros de televisión también han cambiado la forma de presentar noticias y ahora utilizan visualizaciones interactivas como un telón de fondo para contar las historias que ellos quieren representar. ¿Por qué? Porque las historias son las que inspiran cambios y las que inspiran tomar acciones que se traducen en los resultados. Entonces, cualquier idea que nosotros tengamos y que valga la pena compartir, que hayamos descubierto en nuestros datos, probablemente la podamos compartir mejor como una historia. Storytelling se ha asociado con muchas cosas, con visualización de datos, con infografías, con tableros, con dashboards, con presentaciones de PowerPoint, presentaciones en las mismas herramientas de BI, ¿cierto? Y se interpreta simplemente como los conceptos que les acabé de nombrar anteriormente. Sin embargo, es mucho más que eso, es mucho más que crear simples gráficos de datos que sean visualmente atractivos, ¿cierto? Que capten la atención de mi audiencia. Storytelling es un enfoque estructurado que me permite comunicar los datos y que tiene tres claves, que son las que tenemos acá. Los datos, las visualizaciones y la historia. Entonces vamos a comprender ahorita cómo estos diferentes elementos se combinan y trabajan juntos para que nosotros podamos realmente mostrar nuestras historias a través de data storytelling. Entonces, cuando yo solamente estoy combinando la historia con los datos, puedo explicar qué ha pasado y por qué ha pasado. Es decir, le doy contexto a mi audiencia para que entienda las conclusiones de lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Puedo explicarles lo que está sucediendo y por qué es importante tener en cuenta esa idea en particular. Cuando yo combino los datos con una visualización, estoy iluminando a mi audiencia para que con un insight rápido pueda ver los datos y la información que no había visto si los datos se quedan de forma natural en las tablas que ya inicialmente están, ¿cierto? Cuando nosotros aplicamos visualizaciones o cuando nosotros implementamos imágenes a los datos, puedo ver información que no veía antes, puedo ver patrones, puedo ver tendencias, puedo ver relaciones, ¿cierto? Que en un volumen de datos grandísimo no podría ver previamente. Y cuando nosotros combinamos la narrativa o las historias con las visualizaciones, esta es la combinación perfecta para lograr ese interés y para lograr enganchar a mi audiencia. Sin embargo, si bien funcionan efectivamente, trabajando de a parejitas cada uno de los tres componentes, si lo que yo quiero es generar un cambio y generar un impacto con la información que yo ya descubrí, necesito combinar las tres ingredientes. Necesito combinar una historia, una visualización y unos datos. De esa manera nosotros vamos a lograr influenciar y llevar a cabo ese cambio que estábamos buscando. Y esta frase de Jonathan Harris, que es también uno de los principales ponentes de storytelling, dice que creo que las personas han empezado a cambiar y a olvidar lo poderosas que son las historias. Cambian el sentido de la empatía por una fascinación fetichista por los datos, por las redes, por los patrones, por la información. Pero nos quedamos ahí. Los datos son solamente una parte de la historia. Las personas son los primordial y los datos deben enriquecer a las personas. ¿Y cómo hago a las personas lo primordial? Poniéndolas en el eje, poniéndolas en el centro y como los protagonistas del cambio que quiero inspirar. ¿Y cómo inspiro ese cambio? Con historias, con una visualización y con los datos. Entonces, por eso son importantes los tres elementos de storytelling. Ahora bien, ¿por qué contar historias? La narración de historias ha sido una parte integral de la humanidad desde el principio, ¿cierto? Incluso ahorita en nuestra era digital, no es sorprendente que nosotros gastemos muchísimo dinero en ver películas, en series, en sumergirnos en nuevas historias que no hacen parte de la de nosotros.
Las historias juegan un papel muy importante en nuestra vida y podemos utilizar ese papel importante que juega a nuestro favor dentro de los procesos de negocio. Es muy importante que, si por ejemplo yo quisiera, con un ejemplo muy sencillo, aprender a montar bicicleta, ¿cierto? Y yo escucho y yo te explico y te digo, no, mira, primero tienes que montarte en el sillín, luego tienes que apoyar tu pie sobre un pedal, luego tienes que apalancarte, colocar las manos sobre el timón en un ángulo que te permita mantener el control de la bicicleta y ahí sí empezar a andar. Si bien yo te lo explico y tú me estás escuchando, tú vas a olvidar completamente la explicación que yo te estoy dando. Ahora bien, si yo te muestro un video o si te muestro cómo montas bicicleta, si bien tú vas a recordar cómo es que yo empecé a andar, no va a ser tan impactante y no vas a lograr hacerlo o experimentarlo, es decir, no vas a lograr aprender. Entonces las historias, cuando yo logro transmitirlas, conectan las experiencias, ¿cierto? Me permiten aprender y me permiten conectarme con mi audiencia o con mis usuarios finales. Las historias también se caracterizan porque son emocionales, porque son memorables, porque son impactantes, porque inspiran cambios, porque inspiran acciones y porque inspiran reflexión. Y aquí quiero tocar el tema de las conferencias TED. Las conferencias TED es una serie de conferencias que nació en el año 1984 en California. Las siglas de TED es tecnología, es entretenimiento y es diseño, y nacieron como un portal en el que se invitaba a las personas a hablar sobre estos tres temas, sobre tecnología, entretenimiento y diseño. Y el eslogan principal de ellos era historias que fueran dignas de divulgación, ¿cierto? Estas historias han cobrado cada vez más importancia y ya son transversales a cualquier tema, desde religión, política, tecnología, entretenimiento, diseño, salud, y son muy populares en Estados Unidos y alrededor del mundo. ¿Y por qué son tan relevantes y por qué han cobrado tanta importancia las conferencias TED? Porque conectan experiencias, porque persuaden y porque inspiran cambios, porque inspiran acciones y porque inspiran reflexión. Entonces nosotros podemos aprender de las lecciones que ha tenido el éxito de TED para que nosotros lo apliquemos a las visualizaciones y la estrategia de BI de nuestra organización. Entonces ya respondimos la historia de por qué contar historias, lo vimos en un ejemplo con las conferencias de TED, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es ¿por qué storytelling con nuestros datos? Y hay 4 razones. La primera, porque nos proveen evidencia, ¿cierto? Las personas, cuando nosotros vamos a mostrarles un insight o una visión que obtuvimos, quieren ver evidencia del análisis que hay detrás. Aunque no entiendan el detalle de la analítica, sí están interesados en conocer y entender que hay evidencia y que hay datos que me permiten obtener el resultado final, ¿cierto? Que no lo obtuve por olfato o que no lo obtuve por simple intuición, sino que hay una evidencia detrás de la información que yo estoy mostrando. Segundo, porque me provee insights rápidos. ¿A través de cuál elemento? A través del elemento de la visualización, ¿cierto? Se necesitan presentaciones cortas, se necesitan presentaciones que sean simples, que sean ideas concretas para mostrarle a nuestra audiencia y a nuestro usuario final. Gracias a las visualizaciones, nosotros podemos visualizar grandes cantidades de datos de forma clara y de forma coherente. Nosotros podemos extraer conclusiones, como ya lo habíamos dicho previamente. Podemos identificar y actuar rápido sobre tendencias emergentes que nosotros no teníamos presentes antes. Las bases de datos que utilizamos tienen datos casi infinitos, pero solamente empiezan a tener sentido cuando yo las represento gráficamente, cuando yo detecto parámetros que están relacionados, cuando yo identifico outliers, cuando yo identifico puntos que son atípicos, cuando yo identifico relaciones y patrones, cuando yo descubro tendencias que me permiten obtener una ventaja competitiva, que puedo detectar puntos clave. Eso es lo que proveen las visualizaciones, un insight rápido de todo el mundo de datos que tengo. Yo puedo visualizarlos de manera muy concreta a través de las agregaciones de las visualizaciones que no solamente me dan el dato en bruto, sino que me permiten entender correlaciones, patrones, tendencias, outliers, que es ahí donde me tengo que enfocar. ¿Por qué data storytelling? Porque además me permite enganchar a mi audiencia, porque puedo guiar a mi audiencia a que vea y a que ponga atención y ponga cuidado a lo que quiero que tengan en cuenta, ¿cierto? Y porque finalmente, como ya lo hemos repetido varias veces, me ayudan a inspirar el cambio. Necesito que entienda mi historia, mi audiencia, no importa cuántas horas hay detrás del análisis que nosotros hicimos, no vamos a lograr nada si no logramos explicar
con visualizaciones o con datos, que hay una historia detrás. Necesitamos lograr que el lenguaje de negocio se enfoque para contar historias a otros, historias que inspiren cambios. Entonces, estos 4 componentes los podemos ver efectivamente en las conferencias de TED. La primera es evidencia, ¿cierto? Hay que dar una charla que valga la pena compartir. Estas charlas son altamente filtradas, ¿cierto? Y el eslogan principal es que estas ideas o estas charlas que se están compartiendo tienen que valer la pena compartir. Entonces, yo estoy mostrando mi evidencia. Segundo, tengo un insight rápido. Inicialmente las charlas empezaron con unos recursos limitados de tiempo de 18 minutos. Ahorita se han ido expandiendo hasta casi media hora, pero digamos que el tiempo es limitado, ¿cierto? Porque yo tengo que transmitir ideas concretas y además los recursos son limitados. Porque las presentaciones o los recursos que las personas utilizan son simples, tienen poco texto, pocas imágenes, son bastante concretas. Tercero, porque me proveen enganche, ¿cierto? El análisis de las presentaciones más populares, las 500 presentaciones más populares de TED, encontró que las historias son parte central de esas conferencias más importantes y más populares y representan alrededor del 65% del contenido. Descubrió además que empezar con un cuento, empezar con una pregunta o empezar con un dato curioso que engancha a la audiencia, es decir, que cuente una historia, es la clave para que haga parte de las 500 conferencias más relevantes. Y finalmente, porque inspiran, ¿cierto? Porque generalmente las charlas terminan con una llamada a tomar acciones, porque generalmente las personas salen de allí pensando que no, pues cómo podrían aplicar las enseñanzas que ya recibieron y que tienen algo nuevo que les agrega valor a su vida. Entonces, digamos que hay una muestra clara de por qué storytelling, cuáles son los 4 componentes que vimos previamente y cómo se aplicarían en este caso a las conferencias TED. Entonces, ya para entrar un poquito en contexto dentro de las herramientas de BI, vamos inicialmente a ver una con Tableau, ¿cierto? En este caso, vamos a ver una visualización en la que estoy agregando o estoy analizando las llamadas gestionadas versus las llamadas recibidas de un call center por mes, ¿cierto? Entonces, tengo inicialmente los meses que me permiten comparar las llamadas gestionadas, que son las barritas azules, y las llamadas recibidas, que son las naranjas. Pero en este caso, esta información importante, si bien yo estoy viendo que en algunos meses el patrón de las llamadas recibidas es superior al de las llamadas gestionadas, no hay una llamada de atención. Aquí no hay ningún factor que inspire cambio, no tengo contexto, si bien tengo datos y tengo evidencia, no tengo la historia que va detrás, no tengo la historia que me inspira a tomar acciones correctivas, en este caso para mejorar la gestión y para mejorar el desempeño y el rendimiento, ¿cierto? Sin embargo, si yo cambio esta visualización y la transformo un poquito con los mismos datos y con el mismo eje, ¿cierto? Yo podría ver esta gráfica que es muy diferente, en la que yo ya puedo sacar conclusiones de manera inconsciente, es decir, sin tener que pensar mucho. ¿Por qué? Porque tengo los meses en mi eje horizontal, tengo el número de llamadas en mi eje vertical y puedo ver que en los 5 primeros meses del año el comportamiento es muy similar, es decir, yo estoy cubriendo la demanda de llamadas con los recursos que tengo disponibles, ¿cierto? No estoy subutilizando recursos ni tampoco estoy explotando. Sin embargo, yo estoy guiando a mi audiencia a que vea realmente el punto de inflexión, el punto importante en el que las llamadas recibidas, que son la línea naranja, son muy superiores respecto a las llamadas que son gestionadas, que son la línea azul. Y además estoy dando contexto de la información. Estoy comentándole a mi audiencia que tengo salidas de 2 empleados en junio y que este de hecho disminuyó el nivel de llamadas gestionadas, aunque el primer mes la brecha no es significativa. A partir del segundo mes la diferencia se incrementa hasta llegar al 10%. Entonces aquí donde yo inspiro a los tomadores de decisiones a tomar acciones correctivas que probablemente sean incluidos dentro de nuestros recursos humanos, nuevamente 2 empleados que me permitan cubrir esta demanda faltante. Con esta gráfica yo no logro ese objetivo a primera vista, yo tendría que sentarme y explicarle al usuario final, pero con esta gráfica es mucho más sencillo ver que hay una brecha, hay una diferencia entre lo que yo puedo gestionar con los recursos que tengo y lo que estoy haciendo en realidad. Y además le proveo un contexto a mi usuario final en que le estoy explicando qué es lo que está sucediendo. Es decir, en esta visualización tengo una historia, tengo datos, tengo evidencia y tengo una visualización clara, ¿vale? Entonces,
¿Cuáles son los puntos claves si yo quiero desarrollar storytelling con las herramientas BI a partir de mis datos? Son dos. Primero, yo debo enfocar la atención de mi audiencia y segundo, yo tengo que construir la historia. Entonces, ¿qué significa que yo debo enfocar la atención de mi audiencia? Tengo que tener en cuenta la variedad de las personas que están en mi audiencia, ¿cierto? Comunicar los resultados a una audiencia muy variada de ingenieros, por ejemplo, de gerentes de negocio, es muy diferente. ¿Por qué? Porque probablemente conocer los detalles, la metodología, desde el análisis, los datos estadísticos que yo pude extraer. Pero también están los gerentes que están menos interesados en la metodología y están más interesados en saber qué hay en el estudio para mí, cómo debería actuar diferente en base a esos datos que yo tengo. Entonces es muy importante tener en cuenta la variedad de la audiencia que yo puedo tener en Segundo, tengo que tener en cuenta cómo se realiza el proceso de visualizar la información que yo tengo, ¿cierto? En este caso, el proceso, cuando yo estoy viendo cualquier objeto o viendo cualquier imagen, pues la luz se refracta por un estímulo que se captura por los ojos. Pero los ojos realmente no son los que ven. El proceso de ver se lleva a cabo en nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro hay diferentes tipos de memoria. Una de las memorias es la memoria icónica, ¿cierto? La memoria icónica es una memoria de súper corto plazo, es más corta que la memoria de corto plazo, y la información se conserva en la memoria icónica por fracciones de segundo antes de que sea enviada a la memoria de corto plazo. Lo cool de este tipo de memoria es que está sintonizada con un conjunto específico de elementos que se llaman los atributos de preatención. Y para entender los atributos de preatención, quiero que hagamos un ejercicio todos, y es que yo tengo esta imagen en la que tengo muchos números repartidos. Yo quiero que ustedes cuenten cuántas veces aparece el 3 en esta imagen, ¿cierto? Digamos que es difícil poder verlos porque tengo que concentrarme, porque de pronto tengo que mover el dedo sobre la pantalla para empezar a contar cada uno, ¿cierto? Entonces digamos que los atributos de preatención aquí no me permiten determinar nada a simple vista. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo hago un simple cambio? ¿Qué pasa cuando yo ilumino los tres con otro color? Aquí no hay tiempo de parpadear, aquí no hay tiempo de pensar, sencillamente aparecen los tres sobre la pantalla. Es mucho más fácil y mucho más rápido porque estoy apalancando la memoria icónica ¿con qué? Con los atributos de atención. Estoy utilizando esos atributos, en este caso el atributo de la intensidad del color y del contraste, para que los tres se resalten por encima de los otros números. Eso significa que si yo uso los atributos de preatención en mis usuarios finales o en mi audiencia, puedo guiarlos a ver lo que yo quiero que vean. En la imagen anterior yo no los estoy guiando a ver nada, pero con la siguiente imagen yo los estoy guiando a enfocarse en los números 3. Entonces, por eso son importantes los atributos de preatención, porque no hay que mirarlo conscientemente, porque sencillamente la gente o los usuarios finales va a asociar la información que yo quiero que vean y se va a enfocar en esos datos. ¿Qué otros atributos de preatención podríamos tener con este ejemplo? Proximidad, vemos que en esta parte están alineados los tres, ¿cierto? Hasta esta línea y ya en esta parte están alineados los tres. ¿Qué otros atributos de preatención tengo? Tengo alineación, en este caso solamente tengo los tres en las dos primeras columnas. ¿Qué otro atributo tengo? Tengo repetición, patrones de repetición de columnas y de filas en este caso. Tengo también cerramiento, aquí sí es mucho más fácil identificar y contar la cantidad de tres que tengo dentro de mi recuadro, o también tengo el patrón de sustracción que sí definitivamente me permite identificar claramente cuál es el punto al que quiero enfocar a mi audiencia. Ahora bien, vamos a revisar a continuación una serie de imágenes y una serie de fotos y vamos a hablar sobre cómo podemos aprender de estas imágenes para implementar en nuestros diseños. Entonces, ¿dónde se dirigen nuestros ojos en primera instancia cuando yo observo esta imagen? Al teléfono, ¿cierto? A la cabina del teléfono. No puedo mirar a otro lado. ¿Por qué? Porque la cabina es rojo, porque es brillante, porque tiene letras en mayúscula, porque están en negrilla, porque se resaltan completamente por encima del fondo. Entonces, es importante pensar cómo yo puedo captar la atención de mis usuarios y utilizar esas señales para dirigir mi atención. En esta imagen, ¿a dónde se desvían los ojos en primera instancia? Lo primero en lo que se enfoca mi mirada es en el aviso de stop, ¿cierto? En el letrero rojo. ¿Por qué? Porque es brillante, porque es rojo, porque tiene letra blanca, porque tiene letras que hacen contraste, porque están en negrilla. Pero luego, ¿a dónde se desplaza mi visión? Se desplaza al lado derecho, al alto, ¿cierto?
Esto sucede porque típicamente nosotros empezamos a leer o a visualizar las imágenes de izquierda, de la parte superior izquierda, a la parte inferior derecha, es decir, como si fuera un movimiento de zigzag en toda la hoja. Entonces estamos empezando a ver el aviso rojo, luego continuamos en zigzag hacia el carro, pero nos estamos perdiendo de lo que sucede en el cuadrante superior izquierdo, así como lo que sucede en el cuadrante superior inferior, ¿cierto? Eso significa que nosotros podemos perder información importante que podría estar ubicada en nuestras visualizaciones en esta parte. ¿Por qué? Porque estamos enfocando la visión para que se concentre solamente en este aviso y solamente en este carro. Entonces es importante entender también cómo se comportan nuestros ojos cuando ven una imagen. En este caso estamos viendo una cantidad de colores regados en esta imagen, ¿cierto? Pero el color en este caso no está siendo usado estratégicamente porque no es un objetivo cuando veo tantos tonos diferentes, porque tengo muchos colores compitiendo por mi atención. Entonces es difícil que yo me pueda enfocar en una sola cosa. Sin embargo, si yo cambio esta visualización, por ejemplo, y les muestro esta, yo sí puedo enfocarme en la ficha que quiero que determine. Entonces, ¿qué es lo importante de estos puntos clave o de estos atributos de la atención? Yo los puedo usar a mi favor para contar historias y para que mis usuarios o mi audiencia se enfoquen en lo que yo quiero que vean, no en el ruido que representan las demás componentes de la visualización, sino en el punto clave que yo quiero transmitir y el punto clave que finalmente va a repercutir en cambios y en inspirar acciones que se traduzcan en resultados que mejoren el desempeño de mi empresa o de los procesos de negocio que estoy ejecutando, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo en Tableau. En este caso tenemos esta encuesta anual de satisfacción de clientes en la que nosotros hicimos una encuesta a la base de clientes que nosotros tenemos de acuerdo a estos criterios. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que me toca a mí conscientemente determinar cuál es el atributo de mayor porcentaje de importancia que le asignan nuestros clientes, pero en realidad no estoy inspirando cambios, no estoy transmitiendo una historia, solamente estoy mostrando datos que si bien están agregados, no son fáciles de entender o de sacar conclusiones rápidamente. ¿Qué pasaría si yo cambio esta visualización por esta que tengo en esta parte? ¿Cierto? Primero, estoy dándole una historia a mi audiencia, porque estoy diciendo que es un gran reconocimiento a nuestro servicio, porque estoy relacionando y utilizando los atributos de preatención para que me enfoque en cuál, en el precio y en la conveniencia. ¿Por qué? Porque nuestros clientes están muy satisfechos con estos dos criterios de nuestros productos. Entonces, fíjense cómo utilizo los atributos de preatención para que de una vez yo resalte la información que quiero mostrar y la información que es importante y que inspira el cambio. ¿Qué pasaría también si esta visualización que yo tengo la transformo en esta que ya vimos inicialmente, pero también en esta que tengo áreas de mejora, ¿cierto? Los colores generalmente se codifican por un tono de semáforo en los que los colores rojos son los inferiores o los superiores cuando no nos convienen. Entonces, en este caso, yo estoy enfocando la atención a los tiempos de entrega y a los servicios postventa, que son los que tienen menor puntuación por parte de nuestros clientes, y estoy dando un contexto a mi audiencia para que tome acciones, para que consolide estrategias que minimicen los tiempos de entrega y mejoren el servicio postventa. Entonces, fíjense cómo cambia que yo tenga esta visualización simple, a que yo le dé un contexto, una historia, y a que yo utilice los atributos de preatención para lograr inspirar el cambio que se traduzca en resultados, como ya lo hemos visto previamente, ¿cierto? Entonces, algunos de los atributos de preatención son los que tenemos en esta imagen. Podemos utilizar el de alineación, podemos utilizar el que una barrita sea más larga que la otra, en el grosor, en el tamaño, la dispersión de los puntos, la forma, ¿cierto? En los colores, el contraste, la alineación, los clusters o las agrupaciones que yo tenga. Y es importante entender que hay atributos que se ajustan mejor a cierto tipo de datos. Si, por ejemplo, yo estoy teniendo en cuenta este segundo atributo de preatención, en el que generalmente una línea más larga la utilizo para representar un valor más grande que una línea pequeña, ¿cierto? Por eso los gráficos de barras son tan intuitivos para leer datos categóricos o de comparación. Pero si yo pienso sobre los matices de color y pregunto, por ejemplo, ¿cuál es mayor, rojo o azul? Digamos que no es una pregunta muy apropiada. Y esto es importante tenerlo en cuenta, como ya le dije, porque podemos determinar qué atributos deben ser usados para información cuantitativa y cuáles deben ser utilizados para hacer una diferenciación categórica. Entonces, estos atributos son herramientas muy valiosas que me permiten centrar la atención de mi audiencia en el tema que yo quiero que se enfoque.
¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos la segunda parte de los puntos clave. La primera con la que estábamos contando era la de enfocar la atención de nuestra audiencia y la segunda es la que vamos a construir nuestra historia. Entonces, para construir nuestra historia, vamos a tener en cuenta este caso. Tenemos 4 personajes diferentes, los tenemos listados, tenemos una distancia entre un punto inicial y un punto final que es de 3 kilómetros, tenemos datos como que la hora de llegar al personaje 1 al punto final es a las 2:13 de la tarde, tenemos que hay una cantidad de preguntas que realiza el personaje 1 al 3, que son 3, y empiezan a describirse una serie de hechos y una serie de datos, como que el personaje 1 camina 3 kilómetros desde el punto inicial hasta el punto final, el personaje 2 conoce al 3, el personaje 3 llega antes que el personaje 1 al punto final, se come el personaje 2, se viste su ropa, el personaje 1 llega al punto final a las 2:13, le hace 3 preguntas al personaje 3, después de las 3 preguntas, el personaje 3 se come el personaje 1, aparece el personaje 4 como héroe, salva al personaje 1, el personaje 2, el personaje 4 da una lección al personaje 3. Probablemente si yo llego a preguntar en 20 minutos a qué hora llegó el personaje 1 al punto final, se nos va a olvidar. ¿Cuántas preguntas? También se nos va a olvidar, ¿cierto? Porque estos datos, como están contados aquí, no me generan el impacto que sí me genera una historia. Si yo les muestro una imagen, sencillamente podemos asociar que esos datos que tenemos aquí están asociados a la historia de Caperucita Roja. Pues muchas veces nosotros nos quedamos en presentar los datos como están aquí a través de una visualización y nos olvidamos de la importancia y de lo clave y de los puntos centrales que tiene una historia. ¿Y cuáles son los puntos clave de una historia? ¿Cuáles son los puntos memorables? Primero, el poder de la repetición. Nosotros hemos escuchado, hemos leído, hemos visto la historia de Caperucita Roja muchas veces y algo pasa con la repetición, con escuchar, con decir, con leer múltiples veces. ¿Por qué? Porque eso construye un puente entre nuestra memoria de corto tiempo y nuestra memoria de largo plazo. Entonces, probablemente cuando alguien nos pregunte información sobre los datos, si yo no solamente se los digo a través de una visualización, sino que le doy contexto a esa persona, le doy historia, la persona sea capaz de repetir la información que yo tenga y propicie el cambio a muchos más esferas o mucho más ejes dentro de nuestra organización. Y segundo, por los 3 elementos claves que tengo dentro de mi historia, que es el argumento, el twist o el nudo y el desenlace. Entonces, relacionándolo ya con Data Storytelling, en el argumento nosotros tendríamos que tener en cuenta qué contexto es esencial para que nuestra audiencia entienda los datos que yo les estoy mostrando, ¿cierto? ¿Qué necesitan saber para que estén en el estado correcto para decirles lo que yo quiero transmitirles? Segundo, el twist. ¿Qué es interesante sobre los datos? ¿Qué fue lo que yo descubrí? ¿Qué es lo que muestran? Si no hay nada interesante en los datos, es preferible no mostrarlos. ¿Por qué? Porque van a representar solamente ruido, porque corro el riesgo de perder la atención, porque cuando hay demasiada información y no se enfoca en lo que se quiere, se obtienen los mismos resultados que si no estuviera utilizando una estrategia de data storytelling. Y lo último, porque estoy inspirando el cambio con el final, ¿cierto? Porque yo genero una llamada de atención, porque quiero guiar a que mi audiencia efectivamente haga algo, porque quiero hacerlo lo más claro posible, porque si simplemente muestro los datos es fácil para que las personas o los usuarios finales nos digan, sí, es interesante, pero ¿y qué sigue? Pero si pido acción, si pido nuevas herramientas que puedan ser implementadas, la audiencia va a tener que responder a eso. Y aunque sea información que desagrade, ¿cierto?, a nuestros usuarios, iniciar una conversación que tendrá lugar y que no hubiera sucedido si nosotros no hubiésemos inspirado el cambio. Entonces, ahora quiero que veamos otros ejemplos, ¿cierto?, un poquito ya más aterrizados. En este caso estamos utilizando la herramienta Spotlight, que es muy fuerte en temas de georreferenciación, en temas de analítica avanzada, y pues obviamente en reportería tradicional y en reportería básica. Y en este caso, yo que estoy mostrando en esta visualización, a mí me toca pensar, porque no estoy dando contexto, porque no estoy utilizando los atributos de color de forma apropiada y porque no estoy proveyéndole a mi usuario final o más bien la información que necesita. Estoy mostrando diferentes atributos en el eje horizontal, estoy mostrando para cada atributo cuál fue la puntuación, ¿cierto?, y el puntaje de calificación que le dieron los ejecutivos de cuenta que participaron en los cursos que aparecen acá. Y estoy viendo que además tengo 3 regiones en las que tengo mis ejecutivos de cuenta que tomaron cada uno de estos cursos. Sin embargo, aquí no puedo comparar cuál fue un curso efectivo, cuál no fue, en qué regiones sí lo fueron, en qué regiones no fueron, ¿cierto? Esta es una visualización que, si bien me provee datos, no me permite contar una historia. Ahora bien, si por ejemplo ya yo quiero evaluar, ¿cierto?,
los resultados que yo obtuve en la evaluación de desempeño de esos ejecutivos de cuenta que tomaron los cursos que mostré inicialmente en otra página además, es decir, estoy cambiando el contexto de la audiencia, entonces estoy cambiando de página, entonces pueden pensar que es información diferente o que no tiene relación con la que yo mostré inicialmente, y les muestro estos dos pie charts o estos dos gráficos de circulares en los que primero es muy difícil que yo pueda comparar los segmentos. ¿Por qué? Porque están ubicados en lugares diferentes. Si vemos, por ejemplo, aquí tengo las personas que resultaron en una evaluación de desempeño de nivel medio. Aquí tengo los que están en un nivel óptimo, antes y después de los talleres. Sin embargo, es muy difícil compararlos. ¿Por qué? Porque además estoy mostrando longitud de arco. El cerebro y los ojos no están adaptados de manera óptima para visualizar las diferencias entre las longitudes de arco. Hay diferencias si fuera un tamaño rectangular, un tamaño circular, pero no longitudes de arco. Segundo, porque como ya dije, los segmentos están ubicados en sectores diferentes. Tercero, porque las personas no pueden comparar realmente cómo fue el desempeño de cada uno de ellos antes y después de los talleres. Entonces, digamos que no son visualizaciones efectivas, pero ¿qué pasa si yo agrego data storytelling a esta visualización y a esta información que quiero mostrar? Primero, estoy proveyendo evidencia, estoy proveyendo contexto, estoy proveyendo una historia que es concreta. Estoy utilizando los atributos de pretensión de color, ¿cierto? Y de tamaño, en las barras, en los textos y en estas barras apiladas que tengo en la parte izquierda. Entonces, estoy diciendo que los programas de entrenamiento y capacitación dictados a los ejecutivos de cuenta demuestran un impacto positivo en la evaluación de desempeño realizado cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque antes del plan de capacitación, la mayoría de ejecutivos de cuenta tenían un desempeño en el nivel medio, que es esta barra que yo tengo acá, ¿cierto? Que está diferenciado de los resultados que obtuve después del plan, que son los que están identificados con color azul. Y yo estoy utilizando los atributos de cercanía para mostrar que los grises son los que están antes y los azules son los que están después. Pero además estoy demostrando el punto más importante, y es que después del plan de capacitación, el mayor porcentaje de ejecutivos de cuentas se agrupan en los niveles alto y óptimo desempeño, ¿cierto? Tenemos casi un 68% en estos dos niveles, y aquí tenía un 38% antes del curso. ¿Qué significa eso? Que el curso fue positivo, que el balance fue positivo, ¿cierto? Que los programas de entrenamiento y de capacitación tuvieron un impacto positivo. ¿Qué sería lo que yo como usuario final, como audiencia, pensaría cuando yo veo esta información? Pues que debo seguir implementando, ¿cierto? Que debo seguir ampliando el círculo a quienes toman estos cursos que yo tengo. Adicionalmente, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando la información que tenía en los pie charts o en los gráficos circulares. Y aquí ya puedo comparar para cada una de las regiones cuáles fueron los programas más efectivos. Si se dan cuenta, aquí puedo determinar, por ejemplo, que en todas las regiones los programas efectivos coincidieron, ¿cierto? Tengo lenguaje corporal, comunicación efectiva y negociación, y estas otras categorías pues tuvieron un menor impacto. Y además le estoy dando contexto, le estoy dando historia a mi usuario final o a mi audiencia. Estoy diciendo que estos tres programas son los de mayor impacto en todas las regiones y que recomendamos extender estos programas a nuevas audiencias, dada la efectividad y el valor que han aportado a quienes lo han recibido. Entonces, es muy diferente que yo vea esta imagen que no me inspira cambio, no me inspira resultados, esta que mucho menos, porque es muy difícil comparar los segmentos de longitud de arco, porque no puedo comparar las categorías, ¿cierto? A esta información que me da contexto y que me dice que primero fueron efectivos. ¿Por qué? Porque mejoró el puntaje de la evaluación de desempeño de las personas que lo recibieron, y que además puedo enfocarme en estos tres talleres que son los que tuvieron más impacto. Entonces, esta es la diferencia con storytelling que yo tendría aquí. Ahora bien, si nos estamos dando cuenta, aquí estamos trabajando solamente sobre visualizaciones estáticas, ¿cierto? Aquí no hay filtros, aquí no hay markings, aquí no hay esquemas de filtrado, aquí no hay interactividad de las visualizaciones. Entonces, ¿qué pasaría si yo ya estoy mostrando información, pero en los dashboards, ¿cierto? Un conjunto de visualizaciones que sí sean interactivas entre sí? Para eso vamos a ir a otra herramienta de BI, que es Power BI, es la herramienta de Microsoft. Es muy intuitiva, es muy amigable con el usuario final, es muy fácil de manejar, la curva de aprendizaje es rapidísima. Y en este caso estoy viendo un informe de ventas, ¿cierto? En la que muestro la tendencia de las ventas para dos categorías, para el mobiliario, para tecnología, y cada uno de los meses. Muestro también cuál es la meta de las ventas que yo quiero tener. Muestro cuál es el cumplimiento, ¿cierto? Cuál es el acumulado, cuál es la base, cuál es el punto final para cada una de las categorías, que son los ejes
sobre los cuales se enfocan las estrategias de negocio de esta organización. Y muestro el porcentaje de cumplimiento. Aquí lo tengo obviamente en porcentaje y aquí lo tendría ya en cifras monetarias. Pero ¿qué pasa si yo le doy contexto a esta información? Si yo, por ejemplo, aquí veo que tengo seleccionado el año 2016 y la zona centro, me da contexto y me dice que el cambio personal directivo en la zona centro en marzo produjo los resultados esperados en mayo. Me dice que el nivel de ventas se incrementó. En este caso vemos el cambio. Si yo, por ejemplo, cambio la zona norte en 2016, veo que en 2016 el aumento del nivel de ventas en la zona norte en septiembre se dio la apertura de un nuevo punto de venta que cubre la demanda emergente de una de las nuevas zonas. ¿Qué significa? Que yo podría pensar en abrir nuevos puntos de venta para aumentar la demanda como estoy viendo. Y en 2017 también tengo el cambio en la zona centro, en la que no es favorable. ¿Por qué? Porque se suspendió la relación comercial con uno de nuestros distribuidores, y aquí estoy mostrando la tendencia. Estoy mostrando también el porcentaje de cumplimiento con los atributos de preatención, de color, ¿cierto?, de cercanía, y también estoy viendo la información para la zona norte, en la que el lanzamiento de una nueva categoría de productos de tecnología aumentó significativamente las ventas que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que Storytelling lo puedo utilizar tanto para visualizaciones estáticas, ¿cierto?, informes finales que tenga que mostrar, o también para visualizaciones interactivas como los tengo en este caso. Entonces, digamos que así se muestra el impacto que tiene y la importancia de hacer Storytelling en las visualizaciones y en los proyectos de BI que nosotros estemos implementando como usuarios o como audiencia, ¿vale? Dani, sigues tú en terminar. Queríamos saber si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el concepto. Ok, Estefanía, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, para las personas que nos acompañan, los asistentes, si nos pueden dejar sus preguntas en el chat para transmitírselas a Estefanía. Sin embargo, Estefanía, una pregunta que nos dejan en el chat. Si pudieras darnos un par, digamos, de conclusiones, de tips que sean importantes a la hora de construir visualizaciones, ¿cuál consideras que sean las dos más importantes? ¿Sí, me escuchas, Estefanía? Y te cortó un segundo la comunicación. Si puedes repetirme la pregunta, please. No te preocupes, te comentaba, si puedes darnos un par de tips que sean fundamentales a la hora de construir visualizaciones, ¿cuál consideras que sean los dos puntos más importantes a tener en cuenta? Bueno, primero, la que quiero mostrar, es decir, qué tipo de datos. Si quiero analizar una tendencia en el tiempo, comportamientos, patrones de tendencia, ¿cierto? Por ejemplo, lo estoy teniendo en cuenta con fechas, pues es ideal que la visualización se alinee. Si yo estoy comparando categorías, no es ideal el uso de pie charts o el uso de diagramas circulares, sino, por ejemplo, un eje o un gráfico de barras. Si estoy haciendo un análisis estadístico en el que quiero mostrar datos como varianza, mediana, promedio, máximo y mínimo, y se debe utilizar diagramas de caja, boxplot, o utilizar si estoy comparando medidas diferentes, un gráfico combinado, un gráfico de coordenadas paralelas. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que quiero mostrar, qué tipos de datos tengo, si son categóricos, si son continuos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la visualización? Y ahí sí determinar cuál es la visualización, porque no todas se ajustan para mostrar la información apropiadamente. Entonces, esa sería la primera. Y la segunda, que tiene mucho que ver, y es utilizar los atributos de preatención que ya vimos previamente, como el color, el contraste, el tamaño, ¿cierto? La densidad, la transparencia del color pueden ser, por ejemplo, para que yo enfoque la atención de mi audiencia a lo que quiero que vean. Entonces, lo importante primero es determinar cuál es la visualización ideal en función de los datos que tengo, y segundo, configurar o definir la visualización para que enfoque los datos a lo que quiero mostrar. Y obviamente proveer la historia, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Ok, perfecto, Estefanía, muchísimas gracias. Una última anotación, si te parece, Estefanía, para que terminemos este webinario. Me parece interesante si le mostramos a las personas que nos acompañan el día de hoy un poco cómo es precisamente la inteligencia artificial que nos ofrece Spotfire a la hora de sugerirnos, por ejemplo, algunas visualizaciones partiendo de la selección de algunos datos. No sé si quieres Claro que sí, terminar, Estefanía, mostrarnos un poco esa característica que nos ofrece esta solución. Entonces, Spotfire también es una herramienta muy intuitiva, es muy amigable con el usuario final. Si yo, por ejemplo, quisiera insertar una nueva pestaña para crear un nuevo análisis o un nuevo dashboard, hago clic, tengo el panel de datos disponible. El panel de datos me muestra los diferentes
datos que yo tengo, ¿cierto? Las diferentes columnas, si me las categorías, si son números, si son categorías, si tuviera fechas, si tuviera también columnas de georreferenciación, longitud, latitud, posicionamiento por países, por regiones, por continentes, por provincias. Y esta herramienta de inteligencia artificial, que es las visualizaciones recomendadas, ¿cierto? Me muestra a partir de la selección inicial que yo hago, por ejemplo, si tuviera un puntaje y si tuviera el atributo, él me muestra cuáles son las visualizaciones ideales que yo debería utilizar en función de estos datos. Entonces, como habíamos dicho, para comparar categorías, pues el gráfico de barras, también tengo un tree map o un gráfico de árbol, ¿cierto? Que me permite evaluar a partir de dos magnitudes, que es el tamaño y el color de cada uno de los recuadros, la información que estoy viendo, tablas cruzadas, ¿cierto? El pie chart, que no es tan recomendado como dijimos previamente, los gráficos de cascada que me muestran cuánto incrementa cada una de las categorías para llegar al total, o un gráfico de líneas que me muestra la cantidad de filas que tendría por cada uno de esos atributos. Si yo cambiara y seleccionar, por ejemplo, dos elementos, dos números, pues ya me cambian las visualizaciones porque estoy viendo un diagrama de dispersión en el que estoy evaluando dos categorías, que son estas, ¿cierto? O un diagrama de gráficos combinados, y también podría evaluarlo a partir de un tree map o de una gráfica cruzada o una tabla cruzada como la que tenemos aquí, ¿vale? Ok, ok, pues bien, Estefanía, bastante interesante la charla del día de hoy, el webinario del día de hoy. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar de nuevo en nuestros eventos que permanentemente realizamos para ustedes. Y como es costumbre, pues en los próximos días les estaremos enviando la grabación del webinario para que puedan volver a ella. De nuevo, Estefanía, muchísimas gracias, un feliz día y de nuevo muchas gracias para todos. Que tengan un feliz día. Gracias, Dani, feliz día. Hasta luego.